La séptima edición, ¿no? La idea es celebrar una última mesa redonda, un último panel de expertos para aludir a las lecciones de la crisis, a aquellas que podamos haber aprendido, aquellas que se nos han escapado, que todavía estamos procesando. Yo creo que todas las intervenciones en el día de ayer, a lo largo de esta mañana, inciden precisamente en eso. Tenemos recursos seguramente ocultos, algunos de ellos, que debidamente desempolvados, debidamente expuestos o expresados, eso sí, en medio de un ruido social considerable, de una angustia desmesurada a las consecuencias de la crisis, nos permitirían, aprendiendo las lecciones que debiéramos aprender, afrontar las consecuencias más negativas, fortalecernos. No se trata tanto de salir reforzados, sino de fortalecerse en este severísimo ejercicio, en esta dura prueba a la que la crisis nos está sometiendo. Pero aprendiendo lecciones de esa crisis, porque está claro que hemos hecho cosas mal. De otra forma, unos meros elementos técnicos, unas políticas seguramente inadecuadas, no nos habrían llevado a profundizar como lo hemos hecho en esta crisis. Ayer decíamos dos cosas que yo juzgo muy relevantes. Esta crisis se puede representar como una cascada, un torrente de datos en un desierto de ideas. Las consecuencias solo pueden ser riadas catastróficas que se lleven el poco suelo rico, el poco suelo orgánico que haya en ese desierto de ideas. También decíamos que antes de la crisis, haciendo el símil con esta primera expresión que explicitaba Fernando Bécquer, también decíamos que antes de la crisis habíamos tenido una bonanza, una cascada, un torrente de bonanza en un desierto de valores. Bueno, pues todo lo que hemos debatido estos días gira en torno a estos elementos, ¿no? A la lluvia torrencial que nos ha caído y el suelo relativamente desprovisto de nutrientes en donde ha caído. Pero no quiere decir que no haya nutrientes ocultos, si aprendemos, insisto, las lecciones. Para dar sustancia a la última reflexión colectiva de estas jornadas de este año de Foro Burgos, contamos con tres personas de experiencia y de conocimiento, esos dos factores que hemos destacado también en sucesivas intervenciones como relevantes. A mi derecha se encuentra Manuel Conte, que es licenciado en Derecho y técnico comercial y economista del Estado. Ha sido presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es un militante del buen gobierno corporativo, estudioso y entusiasta del análisis de las instituciones y de las organizaciones, de la naturaleza de estos organismos, así como, por cierto, también de la naturaleza humana, a través de su amplísimo trabajo como publicista. A mí en una ocasión me dijeron que yo era un conocido publicista y me preocupé porque en realidad no conocía muy bien su significado. Fui al diccionario, lo averigüé y me quedé mucho más tranquilo. Porque sabe expresarse, porque sabe expresar cosas que conoce bien y que ha indagado a fondo, ¿no? Bueno, además es director en la actualidad del Consejo Editorial del diario Expansión, es consultor asociado a una importante firma internacional de consultoría en materia de arbitraje. A mi izquierda, en primer lugar, tengo al profesor Sandalio Gómez, que es profesor ordinario de Dirección de Personas, ahí es nada, del IESE. Es doctor en Ciencias Económicas y en Dirección y Administración de Empresas. Es director de la cátedra SEAT-IESE de Relaciones Laborales. Fíjense que ayer mismo decíamos que las relaciones laborales entendidas como las solemos entender todavía hoy son elementos del siglo XX y aquí nos estamos interrogando, nos sentimos profundamente concernidos por el siglo XXI. Es asesor de empresas, ha escrito libros sobre las relaciones laborales precisamente en Europa y sobre la retribución y la carrera profesional de los directivos.
de los directivos de esas empresas globales, internacionales, que tienen en su capacidad para moverse, para expresarse en circuitos globales, su mayor habilidad. Y más allá, a la izquierda de Sandalio Gómez, también está Antonio Cornadó, director de comunicación de Nuclenor desde 1997, una empresa fundamental en la economía de la provincia de Burgos, en la economía de la región castellano y leonesa, en la economía, en la tecnología, en la confluencia de tecnologías energéticas en nuestro país. Como tal, director de comunicación de esta empresa, es un hombre versado en las relaciones institucionales con los diferentes reguladores, con los diferentes ámbitos con los que su sector se relaciona, y además es especialista en políticas de responsabilidad social corporativa. Ha ejercido papeles de representación en foros sectoriales, nacionales e internacionales, y es profesor del Máster de Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra. Fíjense que hemos hablado mucho de comunicación a lo largo de estas jornadas, y en definitiva estas jornadas viven de su capacidad y progresan y adquieren predicamento con su capacidad para comunicar a todos ustedes, en particular a la comunidad empresarial de Castilla y León y más allá, pues las claves de los importantísimos elementos que se discuten en cada edición. Yo he pedido a nuestros tres panelistas que dediquen 10 minutos primeros a intervenciones, por así decirlo, compartimentadas. Pedí a Manuel Conte que nos hablara de las lecciones aprendidas y de las hojas de ruta que convendría escribir para las instituciones, para las grandes organizaciones institucionales. A Sandalio Gómez que nos hablara de lo mismo para los recursos humanos, qué han aprendido, qué deberían haber aprendido los trabajadores y sus organizaciones de cara a constituir esa fuerza básica de la competitividad que son los recursos humanos en el siglo XXI, y he pedido a Antonio Cornadó que haga lo mismo en relación con las empresas y las lecciones que la crisis les obliga a aprender y las estrategias que deben de desplegar de cara al siglo XXI. Después de esas primeras intervenciones de 10 minutos de cada uno de ellos, me gustaría que haya un debate cruzado entre todos ellos y naturalmente con todos ustedes. De manera, Manuel, que cuando quieras puedes empezar. Pues muchas gracias. Yo creo que toda crisis suscita dos problemas distintos. Cómo tomar medidas para que no se vuelvan a repetir en el futuro y cómo resolver las secuelas de la crisis pasada. Una es prevención futura y otra es resolución del legado del pasado. El problema es que muchas veces las soluciones a una y otra son contradictorias, porque para resolver una crisis a veces no se puede extremar el rigor ni aplicar normas que en el futuro podrán ser útiles, pero que de momento hay que dejar en suspenso para resolver la crisis. Como vamos a ver, a mi juicio es una de las cosas que está pasando en el sector financiero. Yo creo que para evitar problemas futuros habrá que exigir un reforzamiento muy significativo de los recursos propios y de las normas de solvencia de las entidades, pero si lo hacemos de forma prematura, lo que estamos es agravando la crisis que nos queda por resolver, ¿no? Yo me voy a centrar por eso más en ideas sobre lo que tenemos que hacer para resolver la crisis que tenemos, que es muy grave, más que en lecciones para el futuro, para evitarlas, porque yo creo que esa es una perspectiva muy distante que de momento no nos debe preocupar demasiado, ¿no? Y yo creo que sin caer en el pesimismo, porque yo creo que a lo largo de estos días se ha visto que efectivamente en España tenemos una serie de ventajas fuertes, económicas, infraestructura, unas grandes empresas con liderazgo, ¿no? Y yo creo que también hay una circunstancia política que es muy favorable, que es hay una enorme concentración de poder, no solo en el Estado central, sino en 15 de las 17 autonomías. Tenemos condiciones buenas para que haya una resolución de la crisis en condiciones favorables, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que en la economía española hay problemas estructurales graves que no son coyunturales ni son el legado de la etapa Zapatero, sino que son más profundas. Ojalá que con el cambio de gobierno se resolvieran los problemas. Y desgraciadamente los problemas son más profundos porque derivan, a mi juicio, de dos cosas. Que hemos
si no malbaratado, hemos agravado nuestros desequilibrios desde que entramos en el euro y desde luego el desarrollo del Estado y de las autonomías ha generado muchas ineficiencias que llega un momento que tenemos que corregir, ¿no? Yo creo que por eso tenemos 3 desequilibrios gordos que hay que corregir y que no se resuelven de la noche a la mañana. El primero, que a mi juicio es el más importante, es la pérdida de competitividad de la economía en su conjunto y el endeudamiento frente al exterior. Uno de los grandes errores del Tratado de Maastricht es que se olvidó de la balanza de pagos y ya nos empezamos a centrar exclusivamente en las cuentas públicas. Y no, uno de los grandes problemas que tenemos en España, y no digamos en Grecia o en Portugal, es que seguimos teniendo un déficit de balanza de pagos significativo y un endeudamiento con el exterior muy significativo. Si fuéramos acreedores respecto al resto del mundo, aunque tuviéramos déficit dentro, como le pasa por ejemplo a Japón, yo creo que la situación sería mucho más llevadera. El problema es que tenemos una enorme dependencia del exterior. Y es cierto, como han dicho aquí, como ha dicho Fernando Salazar y otros muchos, que tenemos afortunadamente grandes empresas líderes. O sea, la competitividad de nuestras buenas empresas es magnífica. Pero tenemos un problema, es que tenemos un número insuficiente de buenas empresas y el problema para las economías no es el nivel de los mejores, sino es el nivel medio. Y tenemos en España un problema de competitividad media muy significativa, en parte por la secuela de la burbuja inmobiliaria. Una segunda debilidad obvia que tenemos, y la ha enfatizado con claridad Luis Delso, es la debilidad del sistema financiero por las secuelas de la burbuja del crédito y de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que yo creo que es una factura que nos ha pasado el euro. No estábamos preparados como economía para vivir con unos tipos de interés tan bajos como los que nos trajo el euro. Cuando estábamos negociando el tratado, y yo participé en ello, estábamos siempre pensando en el carácter deflacionista y restrictivo que iba a tener el atarnos al yugo alemán. Y realmente el problema ha sido justamente el contrario, que hemos estado dopados con unos tipos de interés reales negativos durante 10 años y eso ha generado unos desequilibrios enormes que ahora pasan factura y ahora lo que tenemos es, afortunadamente no todas, pero sí a muchas entidades de crédito cargadas de créditos malos que tienen que renovar y que no quieren dar de baja en balance para no poner en cuestión su solvencia y que no les permite dar crédito a los buenos empresarios. Esa es una debilidad clarísima. Y luego tenemos un tercer desequilibrio, que es el desequilibrio de las cuentas públicas, que se manifiesta no solo en el Estado, sino en la Seguridad Social y en las comunidades autónomas, que ya digo, si fuéramos unos grandes acreedores del resto del mundo y exportáramos una barbaridad como Japón, pues yo creo que no tendría tanta importancia porque sería un problema entre españoles. Pero el problema es que este déficit es gemelo del déficit exterior y por eso hay que acometerlo, ¿no? Y finalmente yo creo que otro problema grave que va más allá de las puras cuentas, pero que está un poco en la mentalidad, y ayer se vio muy bien en el debate que coordinó Manuel Campo, es que tenemos o prevalece en la sociedad, no en toda, pero sí en los medios de comunicación y en el debate público, una concepción ingenua de las leyes y del Estado como garantes del bienestar social y colectivo. Y se nos olvida que sin prosperidad económica no hay estado de bienestar que valga, ¿no? A eso se añade una serie de secuelas que hemos tenido. Esta mañana, yo creo que también se ha vuelto a mencionar, la falta de movilidad geográfica. Tenemos un problema de desempleo, en parte porque aspiramos no solo al pleno empleo, sino a tener el empleo enfrente de casa. Y la movilidad geográfica de los españoles es bajísima, no solo dentro de España, sino internacionalmente. Tenemos un problema con una universidad pública ineficiente que no enseña nada o enseña muy pocas cosas útiles. El nivel de inglés es lamentable. Y yo creo que el problema, a mi juicio, más importante es que los verdaderos motores de la prosperidad de un país, que son los empresarios y los emprendedores, tienen muy poco prestigio social, porque los medios de comunicación espontáneamente siempre se centran en lo patológico, en lo pernicioso, y los empresarios de éxito, a mi juicio, como dije ayer en una pregunta, están demasiado callados y en vez de estar siempre apareciendo en los medios y actuando como modelos, están por ahí sottovoce, ¿no? Yo creo que un problema adicional que tenemos, no cabe duda, es que la unión monetaria, tal y como la diseñamos en el Tratado de Maastricht, y ya digo, yo soy culpable porque representé a España en esas negociaciones, pues tiene defectos de construcción y tiene vulnerabilidades. Al Banco Central Europeo solo se le dio un objetivo de estabilidad de precios y no de estabilidad financiera adicional, de forma que tenía que haber contribuido a prevenir la burbuja de crédito que se ha producido. Durante muchos años se produjo una situación paradójica, que era que el gobernador del Banco de España, cuando iba a Frankfurt, era el único que votaba a favor de subida de los tipos de interés, y sin embargo los tipos de interés no subían, precisamente porque Ángel Rojo era consciente de que estábamos dopados.
Se adoptaron medidas para evitar esa burbuja, como la célebre provisión anticíclica, pero desgraciadamente a finales del 2003 y al principio del 2004, en buena medida también por la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, la limitación de esa poderosísima medida anticíclica se topó, se puso un límite y no tuvo el efecto contractivo. En algún momento, yo recuerdo un día en Sevilla, estaba en primera página de Expansión, el trabajo con el periódico con el que ahora colaboro, el Banco de España, con muy buen acierto, soltó el globo sonda de que iba a reducir el loan to value de los préstamos hipotecarios del 80%, lo iba a reducir al 60%, que hubiera sido una medida saludable para evitar el excesivo crecimiento del crédito. Las entidades financieras se asustaron, metieron presión política de forma eficaz a través de las autoridades políticas de la época, y el Banco de España se achantó y de aquello nunca más se supo, con lo cual esa es otra de las medidas. Creamos en el tratado, incluimos en el tratado por influencia británica y para deleite de los alemanes, una regla de no rescate, que cada uno se las entienda como pueda con su deuda pública, y si tiene crisis, allá películas. Se nos olvidó que el fenómeno del contagio es la quinta esencia de los mercados financieros y que llegado el momento hay que tratar de rescatar al deudor que está en situación de apuro, entre otras cosas por tu propio interés. Primero, porque tus bancos suelen estar llenos de los bonos de ese deudor soberano en crisis, griego, portugués u otro, y luego además porque el efecto contagio hace que vayamos cayendo todos como moscas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que decir soluciones. Yo creo que las soluciones a esta situación tan difícil que tenemos exige, yo he utilizado la metáfora de Marshall de las tijeras. Se necesitan las dos hojas de la tijera simultáneamente. Desde luego, reformas internas muy profundas. Ayer Fernando Béquer yo creo que las expuso con claridad. El mercado de trabajo tiene que ser objeto de una reforma muy profunda. La idea del contrato único, supresión de los contratos temporales, salvo muy excepcionalmente, y todos los demás en un contrato único con una indemnización creciente, es obvia. El problema de la primacía del convenio de empresa sobre el convenio sectorial es otra cosa evidente. Realmente uno de los grandes errores y una de las lecciones que hemos sacado es que antes de entrar en el euro teníamos que haber hecho muchísimas más reformas de las que hicimos. Los británicos nos lo dijeron: oye, para entrar en el euro, en una unión monetaria donde pierdes el instrumento de la moneda y de la posibilidad de evaluación, necesitas tener un mercado de trabajo muy eficiente. ¿Por qué no lo hacéis? Pensamos que era la pérfida Albión tratando de boicotear, se arrumbó esa idea, pero es esencial. El gobierno del PP lo trató de hacer en el 2002, pero por la huelga general aquella famosa se arrugó y al final quedó en nada. Bueno, total, que yo creo que la reforma que teníamos que haber hecho antes de entrar en el euro la tenemos que hacer ahora dentro del euro. En política fiscal yo creo que pasa 3/4 lo mismo. Hay que hacer una racionalización muy profunda del gasto público que exige una privatización de cosas obvias. Las televisiones autonómicas, yo creo que si se suprimen es que no pasa absolutamente nada y los ciudadanos nos quedamos encantados. La universidad pública yo creo que también es otra que exige una reforma muy radical. En materia de sanidad hay que adoptar medidas inteligentes de copago. Me pareció un gravísimo error por parte del señor Rajoy a priori excluir el copago sanitario. Yo creo que hay que hacerlo de forma inteligente. Nosotros el otro día en el Consejo de Expansión debatimos sobre la materia y hay cosas que son de cajón. Lo que pasa es que hay que hacerlas con inteligencia para que sean favorables y no contraproducentes. Luego también, sinceramente, creo que hay que aceptar un aumento selectivo de impuestos. Yo creo que una subida del IVA es obvio que va a haber que hacerla y de impuestos especiales. Yo creo que no estaría de más que hubiera un aumento de los impuestos para los grandes patrimonios. Yo creo que en España los grandes patrimonios debían aprender de lo que pasa en Estados Unidos y en otros países donde las grandes familias adineradas dicen que quieren pagar más impuestos. Yo creo que en esta situación excepcional hace falta, además con cierta voluntariedad por parte de los sujetos pasivos, que haya una contribución especial. Y la única cosa sensata que dijo ayer Ramonet en la cena que nos infligió, a mi juicio, es que a lo mejor se podían contemplar algunas figuras impositivas nuevas. En la Unión Europea se está hablando del impuesto sobre transacciones financieras. Él habló de un pequeño gravamen sobre las telecomunicaciones. Bueno, a lo mejor hay por ahí fuentes de tributación que tienen un impacto social moderado, pero que tienen un efecto recaudatorio y que nos puede... Hombre, si esa fiscalidad además permite que el espíritu empresarial, emprendedor,
no se frustre, mejor. Pero que vamos a tener que, para salir de esta crisis, pagar más impuestos, yo creo que es los que podemos y los que tenemos cierta holgura económica, yo creo que es evidente y además debíamos vanagloriarnos de ello. Yo muchas veces he dicho que la Casa Real debía todos los años ofrecer una audiencia a los contribuyentes que más impuestos pagan en España, porque son verdaderamente el pulmón y el soporte del reino. Y como hay audiencias a tantos colectivos y gremios y corporaciones, pues yo creo que a los que pagan impuestos hay que, en vez de considerarlos unos idiotas, como en general la opinión pública a veces piensa, hay que elogiarles. Y las familias ricas o los grandes empresarios o los presidentes de bancos que al cabo de años se descubre que han estado defraudando impuestos durante 17 años, pues yo creo que debían sentirse abochornados, ¿no? Yo creo que reformas institucionales del euro habría muchísimas. Una de ellas es precisamente seguir considerando que la deuda soberana es un activo sin riesgo. Eso, obviamente, sería cerrar los ojos ante una realidad, especialmente después de la quita griega. Pero uno de los problemas que tenemos, y es la razón por la cual el otro día tuvimos el disparate de que en la subasta de letras al Tesoro a 3 meses los tipos alcanzaran el 5%, cuando la rentabilidad de los fondos del Banco Central Europeo al mismo plazo es del 1%, o sea, más de 4 puntos no en deuda a 30 años o deuda perpetua o el bono a 10 años, sino en letras del Tesoro a 3 meses un diferencial de 4 puntos. Bueno, es una insensatez y la explicación obvia es que las entidades de crédito no quieren ir masivamente a esas subastas para captar ese diferencial de 4 puntos, por 2 razones. Primero, para no aparecer en la foto como apelantes en exceso al Banco Central Europeo, y segundo, porque esa mayor exposición al riesgo soberano español pues les penalizaría con una exigencia de recursos propios. Yo creo que por eso hay que, de momento, seguir con esa premisa, que es una especie de presunción juris et de jure, y que, aunque no sea así en la realidad, hay que partir de ese principio que la deuda soberana no tiene riesgo. Eso precisamente permitirá que se rebaje el tipo de interés de las deudas soberanas de muchos países y nos permitirá poder financiar esta situación de déficit que tenemos hasta que logremos enderezarla, ¿no? Luego hay, obviamente, que establecer algún mecanismo eficaz de defensa preventiva frente a estas corridas que ahora no son bancarias contra pasivos bancarios, sino que son contra emisores soberanos que tienen que acudir periódicamente a los mercados, como es el caso español y muchos otros, y ahí hay muchas medidas. Esta semana la Comisión Europea sacó esa idea de los bonos de estabilidad, no los llama eurobonos, sino los llama bonos de estabilidad, precisamente para poner un poquito difícil a los alemanes que no acepten una idea que va precedida o va acompañada de la palabra estabilidad, que es el talismán que desde hace unos años en la Unión Europea hay que usar para todo hay que acompañarlo del adjetivo de estabilidad, planes de estabilidad, programas de estabilidad, ahora bonos de estabilidad. Y quizá también lo que necesitaríamos es, desde luego, que en los países que son acreedores en términos de balanza de pagos, en la Unión Europea tenemos Alemania, Holanda y otros, ellos son los que tienen que alegrar su demanda interna para que nosotros, los países que tenemos déficit, que somos deudores, podamos reembolsarle las deudas exportando. Y eso, que es cierto para Alemania y Holanda, también lo es cierto para China y otros países. No se puede permitir que los países acreedores del resto del mundo sigan con esa mentalidad calvinista y mercantilista de tener cuanto más superávit mejor. No, ahora de lo que se trata es justamente lo contrario, que consuman y que nos permitan a los países que estamos endeudados que exportemos a mansalva. Luego también otra medida que yo creo sería muy útil sería una depreciación del euro. Uno de los efectos perversos que ha tenido esta crisis es que, como el dólar se ha depreciado mucho por la expansión cuantitativa que ha hecho la Reserva Federal y muchos países emergentes siguen chupando rueda del dólar, empezando por China, pues realmente en Europa no nos hemos depreciado como nos hubiéramos debido depreciar respecto a las monedas de los países emergentes. Con lo cual, aunque es cierto que la competitividad no es solo precio y hay otros muchísimos factores, la competitividad precio también juega en otros factores. Yo ahora soy consejero independiente de Acerinox, y en acero inoxidable, pues no cabe duda que el acero inoxidable es un producto donde los aumentos de mejoras de diseño y de marca juegan un papel limitado, y ahí la variable de precio tiene un... Yo concluyo con reflexiones sobre estrategia para aplicar soluciones a esta crisis. Yo creo que lo que es obvio, aunque el que nosotros hagamos reformas es condición necesaria, pero no suficiente para que salgamos de esta, yo creo que lo que tenemos que dar
es primacía las reformas que dependen de nosotros, que son primacías de esas reformas internas que he descrito. Y me parece un error, y siempre me ha parecido un error, apelaciones públicas por las autoridades políticas a lo que tiene que hacer Alemania, o críticas a Alemania, o lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo. No. Si hay que hacer alguna crítica, esas críticas a las instituciones hay que hacerlas sottovoce, en privado y sin titulares. Y lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que depende directamente de nosotros, que son las reformas internas de política económica. La segunda, que yo lo resumía el otro día en el blog que tengo en Expansión, es el nuevo presidente Rajoy tiene que leer a Maquiavelo. Y Maquiavelo decía una cosa sensatísima de aplicación directa ahora, es que todos los actos de rigor o de severidad a un gobernante que llega a un principado, decía Maquiavelo, los tiene que hacer al principio y de golpe, para que durando menos no se pueda gustar mucho, y que por el contrario los actos de benevolencia, él decía, hay que dosificarlos poco a poco. Con lo cual, todas las medidas impopulares para los contribuyentes, para los funcionarios públicos, para los usuarios de la sanidad pública, todas hay que meterlas en un gran paquete y de golpe, lo antes posible, después de que se tome posesión por el nuevo gobierno, hay que ponerlas en marcha. Y luego, cuando se pueda rebajar el nivel del rigor, pues bien, pero lo que sería un gravísimo error, y es el gravísimo error que ha cometido Zapatero, es empezar a hablar de las esperanzas de recuperación y al poco tiempo tomar una medida como es un recorte del salario de los funcionarios, que yo creo que fue muy justificado, pero realmente lo había dicho algo. Por eso hay un autor que a mí me gusta citar mucho, que la esperanza tiene un lado oscuro. Suscitar esperanzas puede ser muy peligroso. Yo creo que es mucho mejor lo peor, y cualquier médico bueno lo sabe. Tiene que poner un panorama verdaderamente dramático para que de ahí solo se pueda. Una frase que se ha oído varias veces, y yo creo que Manuel Campo también lo volvió a decir ayer, y otros, es muy manida, es, bueno, de otras peores hemos salido y también de estas saldremos. Bueno, yo creo que esa es una frase equivocada, porque la crisis que vive España, yo no sé si habría que remontarse, yo creo por lo menos a las épocas de Felipe II, o no sé a qué siglo, pero en el pasado reciente España no ha tenido una crisis de la severidad que tiene esta y de la dificultad de su cura, porque estamos en una unión monetaria y hemos perdido un instrumento que era muy imperfecto, pero muy eficaz, que era la devaluación. Y salir de una crisis como la que tenemos, con esos desequilibrios que he descrito, sin posibilidad de devaluar, exige un espíritu reformista brutal. O sea que nada de que de otras peores hemos salido. Esta es con diferencia la peor, y lo que pasa es que tenemos que adoptar las medidas necesarias, y la amenaza de que tengamos una década perdida, llevamos ya 3 años perdidos desde el 2008, pero la perspectiva de que tengamos una década perdida si no hacemos las reformas es muy real, ha pasado en Japón y no estamos hablando de teoría, con lo cual yo creo que el espíritu reformista, en tiempos, yo creo que fue en las elecciones del 82, se decía España necesita un pase por la izquierda. Y yo concluyo con un eslogan que decía, España lo que necesita ahora es un pase por el culto al espíritu empresarial y por la competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy bien, Sandorio Gómez, adelante. Bien, yo cuando venía hacia acá en el tren, estaba pensando en una escena que se repite con alguna frecuencia a la hora de entrevistar a personajes más o menos mediáticos. Hay una pregunta que casi siempre sale. ¿Se arrepiente usted de algo que ha hecho en su vida? Y normalmente la respuesta es no me arrepiento de nada y volvería a hacer lo mismo. Yo creo que esto es una falta de dos cosas, ¿no? De realismo y sobre todo de humildad, porque normalmente todos hacemos cosas buenas y menos buenas. Y lo importante cuando uno mira hacia atrás, yo creo que es la de razonar y entender las cosas buenas que se han hecho y las cosas malas y los porqués, sobre todo para aprender de ellas y reflexionar de manera que en el futuro no nos vuelvan a suceder. Esa era un poco la línea de la exposición de hoy, de qué hemos aprendido del pasado, de la crisis, y qué cosas podríamos evitar o hacer de distinta manera a partir de ahora, ¿no? Yo me voy a limitar a hacer una serie de reflexiones, que cada una de ellas daría un juego muy, muy importante,
y esperar después en el coloquio si alguien quiere profundizar en alguna de ellas, ¿no? Entonces, las reflexiones que yo me he hecho de cara a esta exposición serían más o menos las siguientes. En primer lugar, que una crisis pone de manifiesto cuando de verdad la plantilla de una empresa está motivada, con ilusión e implicada en un proyecto empresarial. De estas ideas que todo el mundo compartimos de que es necesario que se produzcan, normalmente no tiene uno momentos para comprobarlo, pero en un momento de crisis es cuando te das cuenta si puedes contar con tu plantilla, con las personas, o si no puedes contar con ellas realmente, ¿no? Y claro, todos sabemos la importancia que tiene en unos momentos duros el que todas las personas pues sean capaces de meter su imaginación, sus ganas para sacar adelante los problemas que se vienen encima, ¿no? Esta es una primera lección que me parece que nos debería de llevar a pasar de la pura teoría a la práctica y estar más o menos chequeando cómo está la motivación de las personas que trabajan en una empresa. Y por supuesto no caer en esa afirmación que me decía un amigo empresario, con mucha gracia, me decía: yo tengo todas las personas de mi empresa están súper motivadas. Y yo le preguntaba: hombre, pues dame la fórmula, porque eso es una... Dice, pues la fórmula es muy sencilla. Yo voy pasando por la empresa y voy preguntando: ¿tú estás motivado? Y el que me dice que no está motivado, lo echo inmediatamente. Con lo cual tengo una plantilla motivada, pero a tope. Bien, pues digamos que de alguna forma tenemos que preocuparnos de verdad, de si hay implicación real de las personas. Y todos sabemos lo difícil que es eso, pero lo importante a la vez que es, ¿no? La segunda reflexión que quería hacer es que durante, yo creo que bastantes años, las escuelas de negocio han estado, a mi juicio, excesivamente dirigidas a formar profesionales, cosa muy buena, por cierto, de la dirección, y sin embargo les ha faltado impulsar más un espíritu emprendedor, es decir, una formación de empresarios, además de directivos, es decir, empresarios que estén bien formados. Y yo creo que eso es un aspecto que se pone también de manifiesto cuando te das cuenta de que para salir de una situación crítica, el empresario juega una pieza fundamental. Es una pieza fundamental y clave en estos momentos, ¿no? Entonces, a mí me parece que poco a poco se va corrigiendo, pero no nos tenemos que limitar solo a formar profesionales de la dirección, sino profesionales bien preparados que a la vez sean capaces de emprender, que es lo que la sociedad creo que necesita más en estos momentos, ¿no? En tercer lugar, a mí me parece que también es importante contemplar cómo la retribución de los directivos, quizá por mi deformación en temas de recursos humanos, ha llegado a unos niveles absolutamente asombrosos, que además en muchos de los casos no se corresponden con digamos, con un aumento de valor de la compañía. Y en cierta medida, además de los niveles salariales que se han podido alcanzar, es esa tendencia empresarial durante muchos años, durante, digamos, toda la época del crecimiento económico, a impulsar y a premiar el crecimiento y la rentabilidad a costa de otros valores. Cuando realmente lo que de alguna forma tendríamos que esforzarnos es a tener en cuenta aspectos como es la solvencia, aspectos como es el riesgo, como es aquello que de alguna forma consolida la realidad empresarial, ¿no? Bueno, todos tenemos, digamos, experiencia de lo que ha pasado en el sector financiero y en otros sectores, y yo creo que eso nos debería de servir de experiencia a la hora de plantearnos ese tipo de aspectos, porque queramos o no, los sistemas retributivos condicionan enormemente la actuación de las personas, ¿no? Otro aspecto, otra reflexión que quisiera haceros
es la excesiva tendencia en general que contemplamos en el mundo laboral. Digamos, todo el mundo tiene, digamos, una capacidad de exigir, digamos, derechos y no la misma capacidad de asumir responsabilidades. Y creo que en los momentos que nos tocan vivir es básico ser capaz de asumir el papel de responsabilidad que nos corresponde a cada ciudadano en el lugar donde se encuentre y estar mucho más preocupado de lo que uno tiene que hacer que de lo que uno tiene que pedir. Otra reflexión es la excesiva rigidez del mercado de trabajo. Se ha comentado hace un momento también los aspectos que deberían de modificarse o deberían de cambiar dentro de la regulación y el comportamiento de los actores que afectan al mercado de trabajo. Esto es importante, nos encontramos con unos sindicatos, en mi juicio, con unos planteamientos bastante obsoletos, con unos empresarios que no tienen la imagen que deberían de tener en la sociedad, quizá muchas veces por culpa de ellos mismos, y que entre todos deberíamos de darnos cuenta del papel fundamental que tiene que jugar el empresario, el emprendedor en una situación especialmente de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Son los protagonistas de la generación de empleo. Entonces yo creo que la imagen y la actuación del empresario a mí me parece que es fundamental reivindicarla y darnos cuenta a todos de que en el fondo debemos de emprender, estemos donde estemos y seamos capaces de arrimar el hombro para salir de esta situación y especialmente aquellos que tienen una capacidad para ello. En cuanto a lo que se refiere a los aspectos más laborales de los convenios colectivos, bueno, hay un inmovilismo debido fundamentalmente a aspectos un poco técnicos que se denominan, por ejemplo, como la ultraactividad de los convenios, la incapacidad de remover y de dar solución a aquellos aspectos que el mundo laboral está exigiendo en estos momentos, ¿no? Yo creo que existe una falta de flexibilidad en el desarrollo de la relación laboral, en la capacidad de lo que hemos comentado antes, de la movilidad funcional, la movilidad, la polivalencia, la capacidad de respuesta, en definitiva, tienen que encontrar en el marco de relaciones laborales una respuesta que dé soluciones a esta situación, ¿no? No voy a entrar en estos temas de relaciones laborales, después si se presenta la ocasión pues podemos profundizar un poquito más de todo lo que hemos comentado, del contrato, del despido, de todo esto podemos hablar si así lo consideras oportuno, moderador, ¿no? Y yo por último me gustaría decir que la profesionalidad y el esfuerzo colectivo es algo que realmente la sociedad en estos momentos nos está demandando a las empresas, a las instituciones. Necesitamos recuperar unos valores de lo que es la austeridad, lo que es la profesionalidad y envueltos en una, digamos, en una cultura de sencillez y de transparencia. De demostrar quizá a la sociedad en estos momentos cuáles son los valores reales que se está esperando por parte de la empresa y por parte de los empresarios e impulsar de alguna manera a todos los niveles esa responsabilidad de que la tarea que tenemos por delante o la resolvemos entre todos, cada uno arrimando el hombro y además con una mentalidad ágil, flexible y capaz de adaptarse a las distintas realidades, o si no va a ser muy difícil resolver los problemas que tenemos planteados en estos momentos. Bien, yo con esto me quedaría con esta idea y después en el coloquio podríamos desarrollar aquello que consideres oportuno. Seguro. Muy bien, muchas gracias.
Antonio Cornadó, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al moderador por la presentación, siempre generosa, y a Foro Burgos, a su presidente, por la invitación a una persona como yo que tiene un poco de complejo de estar aquí, ¿no? Me recuerda siempre una conversación entre dos monaguillos en la Catedral de Burgos, uno experto que le explicaba a otro más novato lo que tenía que hacer, ¿no? Y le decía, tú siempre cerca de los cardenales, en segundo plano, que se te vea poco, despacio, y en el altar, ante la duda, genuflexión. Bueno, pues entonces vamos a intentar hacer lo mismo, despacio, al lado de los cardenales, y que se me vea poco. No, yo tengo el deber, la oportunidad de poder poner en común algunas reflexiones. Claro, hablar de las lecciones aprendidas a nivel de empresa es un poco ambicioso, ¿no? Yo desde luego no tengo esa ambición, pero sí puedo hacer algunas reflexiones, poner en común algunas reflexiones sobre lo que para nosotros, o desde nuestra óptica, de un tipo de empresa energética que tiene unas connotaciones muy singulares, podemos haber aprendido, ¿no? Pero quizá antes es más fácil saber o recordar o poner encima de la mesa qué hemos olvidado, por qué hemos llegado hasta aquí, qué hemos tenido que olvidar para llegar a esta situación, porque algo hemos hecho mal, lo decía Sandalio hace un momento, ¿no? ¿Qué hemos olvidado? Pero cuando uno lo piensa, hemos olvidado comprar o vender, ¿no? Y esto lo seguimos haciendo bastante bien, las empresas en general, ¿no? Siempre hay piernas, pero atender a nuestros clientes lo hacemos mejor que antes, seguramente. O gestionar a las personas o a las estructuras, o hacer planes y previsiones, esto lo hacemos razonablemente bien. Es más, ahora mismo tenemos más métodos, más metodología, más medios a nuestro alcance para hacerlo mejor que antes. Yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que seguramente hemos olvidado hacer todo eso, pero hacerlo bien, hacerlo de una forma ética, coherente, refugiada en valores, ¿no? Y seguramente esto tiene dos explicaciones. Una, porque hemos dejado de hacer que otros que no hacían las cosas bien lo hicieran por nosotros, a nivel empresarial, a nivel sectorial, a nivel institucional, o bien porque efectivamente se nos ha olvidado que más allá de la economía, de la gestión, tiene que haber una dimensión ética de las actuaciones, y que no son neutrales. Hemos olvidado, ha hablado Sandalio ahora, de valores como el esfuerzo, la laboriosidad, la fortaleza, la serenidad, que son muy propios de esta época de contradicción. Y muchas veces lo que vemos es precipitación, improvisación, una toma de decisiones con pocos datos. Yo creo que al final tenemos que volver otra vez a esos fundamentos, porque lo que ha pasado seguramente no es un problema solamente económico, ni financiero, ni empresarial, ni político, como ayer comentaba Fernando Béquer, ¿no? Yo creo que además, si pensamos que la salida de la crisis, para que sea permanente, antes Conte, no a la japonesa, no en esta forma de L, sino para que sea permanente, yo creo que tendremos que, y si solo pensamos que mejorando, superando, agregando, solventando problemas económicos, financieros, empresariales, políticos, laborales, pensamos que esa es la salida, si solamente pensamos en eso, yo creo que nos estamos equivocando. Hace falta darle una estructura más sólida, una base, un cimiento más sólido a toda esa salida que luego queremos darle, ¿no? Que tiene que ver con todo esto que estamos diciendo. Yo propongo algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con mi actividad. Primero, desde luego, esto no va a ser una salida fácil, ¿no? Ni hay soluciones sencillas. A mí me gusta mucho, me entretiene muchísimo estos libros de autoayuda que venden en los aeropuertos, ¿no? Está muy, igual aquí hay algún autor, y voy a meter la pata, porque esto lo dijo una vez en público y un amigo mío había escrito 2 de esos, ¿no? Entonces no sé si hay algún autor de estos de la linterna mágica, el pescado salvaje, la ardilla que pasea por... No sé si hay de estos, ¿no? Pero yo leí hay uno que además lo he regalado bastante, que se titula La paradoja, que es muy sencillo. Es un libro que el mensaje de fondo es que para mandar hay que servir. Esa es la paradoja. Bueno, algo de esto hay en el fondo de lo que tenemos que empezar a volver a recordar, ¿no?
Y seguramente no solamente una cuestión económica, también tiene una dimensión moral, ética, ¿no? Otro asunto que yo creo que es clave desde ese punto de vista es que necesitamos liderazgos sólidos en las empresas, porque no son momentos fáciles, en las instituciones, en la política, que estén basados realmente en virtudes, en convicciones. Es decir, tenemos que tener esas certezas, ¿no? Y en las personas que dirigimos o que dirigen, y las personas que están, porque necesitan ver también reflejados esos liderazgos, ¿no? Otra reflexión, que es que necesitamos ejercer de una forma completa nuestra libertad, es decir, aceptando al mismo tiempo la responsabilidad que acarrean nuestras decisiones. Estamos viendo demasiados ejemplos de personas que se han equivocado gravemente, incluso a sabiendas, que se van porque termina su mandato o porque termina su tal, y no tienen ningún tipo de responsabilidad. Eso yo creo que no es aceptable. O sea, una parte del movimiento del 15M, desde mi punto de vista, yo estos, ya digo, son mis... Una parte del movimiento del 15M tiene que ver con esto, con que asumamos la responsabilidad que implica la toma de decisiones libres. Y esa parte, digamos, tenemos que mejorarla mucho. Otro aspecto, y quiero ser breve porque siempre el tercer ponente tiene estas limitaciones y los monaguillos es lo que tenemos, ahí somos breves. Orientación hacia las personas. Sandra lo ha comentado y se ha puesto encima de la mesa durante la jornada y la de ayer. En lo interno, en lo que tiene que ver con los recursos humanos, el tema de la conciliación, la inserción laboral, la discapacidad, etcétera, pero también lo externo, ¿no? Yo creo que es necesario no olvidar que al final las decisiones que tomemos en la empresa, en las instituciones, tienen que ver con personas, ¿no? Y ahí me gusta poner un ejemplo que me lo dijo un amigo mío y es verdad. Hay ganado que está viajando por Europa de forma mucho más cómoda que algunos clientes de vuelos de Ryanair o compañías similares. Yo no sé si hay alguien de Ryanair aquí, pero podemos discutirlo, vamos, ¿eh? Hay más legislación y hay más protección del ganado bovino que viaja por Europa que de los clientes que están y tienen más derechos. Eso es una falta de orientación hacia las personas, es equivocarnos en la prioridad, claramente, desde mi punto de vista. Otro asunto, otra reflexión. La innovación. Se ha hablado bastante. Yo creo que la innovación es la primera y mejor responsabilidad social de una empresa. Es más, es lo que constituye, al final, el fondo de una empresa. Tiene que ser innovadora, porque al final no podemos contemplarla como una carga, sino que ahí reside la clave de la eficacia en la innovación. Y hace que haya mejor servicio a la sociedad, más satisfacción para sus personas, independiente de la motivación que contiene Sandalio, y más rentabilidad económica. Antes, en la presentación contaba que yo me encargo de temas de responsabilidad social, es verdad, pero, y tenemos un programa y podemos hablar de esto si queremos, pero me parece que la forma más eficaz, más original y más solidaria de responsabilidad social es la innovación. En las ideas, en la creatividad, etc., ¿no? Otra reflexión, estoy terminando ya. Visión global, acción local. Esto es un lema también así como muy de Greenpeace, pero es verdad. Y esto lo puso en marcha Coca-Cola. Coca-Cola, si os acordáis, tuvo un problema muy serio en el año 2008, por ahí, con algunas latas en Bélgica y luego se fue extendiendo. Y ellos se asustaron muchísimo, porque estaba bajando su porcentaje de ventas como un 2%. Un 2% en Coca-Cola diario es una barbaridad, ¿no? Y entonces, una de las lecciones que aprendieron es esto, es decir, se tiene que tener una visión global del negocio, y es bueno tenerla, aquí se ha hablado esta mañana de este asunto, y es bueno, pero no olvidar lo local, la acción local. Mi experiencia en esto es muy clara, es decir, Santa María de Garoña, Burgos, bueno, yo creo que no sería posible el tener, digamos, una opción de esperanza si no estuviéramos muy pegados, nos sintiéramos muy burgaleses como lo somos y tuviéramos el respaldo de la sociedad civil de Burgos. Y es un ejemplo claro. ¿Por qué? Porque estamos aquí, formamos parte de este ambiente y hay que cuidar esos entornos locales. Otra lección, hay que pedir y hay que ofrecer seguridad jurídica y certidumbre
a los poderes públicos y a los poderes sociales, y que defiendan efectivamente el derecho, la justicia y perseverar en el bien común. Y esto, sin entrar en muchos detalles, cuando uno lo sufre en primera persona, es decir, cuando ve que se es injusto con su empresa en decisiones que se toman en contra del sentido común, del sentido práctico, pues lo tiene quizá más la piel fina, más piel fina para reivindicarlo. Voy terminando. Hay una cosa que no he dicho y que veo que hay, un acierto, que es que veo que hay bastantes estudiantes de la Universidad de Burgos aquí. Y deben ser de económica, seguramente. Tienen cara de gente lista. Una cosa que estamos haciendo mal en nuestro país es la descapitalización bestial que están sufriendo nuestros líderes futuros. Estamos financiando el que países europeos tengan una mano de obra especializada muy barata. Porque una de las consecuencias de esta crisis, esto que se hablaba ayer, que la mitad de las personas jóvenes están en el paro, con una formación brutal, esto es muy doloroso, pero es mucho más doloroso saber que los mejores se van, que los hemos formado aquí con dinero público, con recursos propios, con esfuerzo propio, y que les vamos a enviar con toda certeza a que se ganen la vida en un país extraño que os va a coger encantados. Y creo que esto es una tragedia para un país, porque a corto plazo es muy malo, pero imaginaos a medio y largo plazo. Es una discretación bestial. Y esto tiene que tener remedio. Hay que buscar un remedio para esto. Voy terminando. En esta misma línea, hay que reivindicar el papel de la sociedad civil frente a los poderes públicos. No podemos ser tan comodones y dejar que los demás tomen nuestras decisiones. Ayer lo comentó José Antonio en su ponencia y es verdad. No puede ser que estemos esperando que nos lo den todo hecho. La sociedad civil tiene que tener un papel protagonista en su futuro y tiene que tomar decisiones. Y quizá por último ya, claro, y si no lo digo, pues parece que no estoy faltando a mi propia profesión, el valor de la comunicación, también se ha comentado aquí, ¿no? Hoy en día, que estamos casi online, conociendo lo que está pasando en el mundo, el papel de la comunicación, de la reputación, de la imagen y de la percepción pública de una empresa, de una persona, de una institución, de una actividad, es básico, ¿no? El ejemplo más claro es el del sector nuclear, por poner un ejemplo que se entienda bien. Es decir, una instalación puede estar desde un punto de vista técnico perfecta y no tener garantizado su futuro, porque su imagen, su percepción pública, pues es, digamos, distinta, ¿no? Y hoy en día que se toman decisiones no sobre resultados, sino ni siquiera sobre expectativas, sino sobre percepciones, el valor de la imagen, bolsa, valor empresarial, etcétera, es fundamental. Quizá como conclusión, y voy a poner un ejemplo personal, no me importa hacerlo, porque además no está aquí mi mujer, mi esposa, y lo puedo decir. De esta saldremos, pero saldremos con un poco más, digamos, con más esfuerzo. Ahora bien, mi esposa estuvo enferma hace unos años, bastante enferma, y hablamos cuando le diagnosticaron un cáncer y dijimos, mira, vamos a salir de esta. Pero si lo que nos va a pasar de aquí adelante solo sirve para que te cures, si solo sirve para que te cures, no vamos bien. Tiene que servirnos para que tú como persona, para que yo como persona y para que los dos como pareja seamos mejores. Y esta es mi última reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres panelistas por haber respetado el tiempo, por haberse atenido también al guión que yo les había solicitado en esta primera ronda. Vamos a consumir muy pocos minutos. Yo voy a lanzar una pregunta a los tres, luego ellos pueden interpelarse. Y además es una pregunta, Antonio Cornadó lo ha evocado hace un rato, que yo me hacía ayer aquí mismo, ¿no? Ante la excesiva dependencia de las administraciones públicas y ante la ineludible necesidad que tenemos de racionalizar, de reducir a lo esencial esa dependencia, todos los agentes, las empresas, los trabajadores, las instituciones, los hogares, deben de tomar esto como si fuera un proceso de devolución de responsabilidad. Y yo quiero preguntar a nuestros panelistas
¿Cómo interpretan ellos en estos ámbitos que hemos estado tratando, el de las propias instituciones, que deben de desprenderse de responsabilidades seguramente usurpadas, y lo digo con todas las letras en los lustros precedentes, entre el descuido o el beneplácito de los propios administrados, los trabajadores, qué modelos de relaciones laborales, industriales están funcionando de manera más autónoma de las administraciones públicas en otros países seguramente más avanzados que el nuestro, y entre las empresas? Es que solo se puede vivir de las concesiones públicas, de las regulaciones administrativas, cuando en realidad el verdadero mercado, las verdaderas interacciones entre los individuos y las empresas se expresan en un mercado libre, la expresión de unas necesidades y la satisfacción de las mismas con profesionalidad, eficiencia y sobre todo a bajo coste. Yo siempre digo que la fórmula de la responsabilidad social corporativa es precio igual a coste marginal, que no haya beneficios excesivos y que los consumidores se sientan bien tratados por las empresas que les venden bienes y servicios, ¿no? ¿Qué si empiezo con Antonio, que sabe más de esto? Sobre el tema de la responsabilidad social, por ejemplo. No, si tiene que ver con lo que estabas comentando de la asunción Devolución de responsabilidad a los individuos. ¿Estamos preparados? Deberíamos estarlo. Es decir, yo creo que hemos estado demasiado anestesiados. Llevamos unos años donde hemos estado, no sé cómo decirlo, antes la teoría clásica decía que las empresas podían presionar a los gobiernos, el lobby. Ahora lo que estamos viendo es que los gobiernos presionan a las empresas en la toma de decisiones, ¿no? Y eso al final lo que hace es que te adormece, porque te dan las soluciones hechas, ¿no? O sea, no hay poco riesgo, porque hemos visto algunas operaciones empresariales que están muy teledirigidas, ¿no? Y eso al final lo que hace es que la gente un poco se acochine, ¿no? Se refugie en tablas, ¿no? Y eso de volver a tomar la propia iniciativa y la propia responsabilidad. Me parece que hacen falta dirigentes valientes, ¿no? Esto que no sé si el otro día lo comentaban en el balcón o en no sé qué sitio de Génova, pero es la hora de los valientes, y eso vale para todos. Manuel lo ha comentado en su intervención. O sea, no podemos andar con paños calientes. La situación es tan crítica y es tan importante, tan en el límite, que no hay mucho que perder, ¿no? Y es la hora de dar ese paso adelante y tomar esas responsabilidades que a veces las hemos perdido, digo, porque nos hemos vuelto demasiado cómodos, ¿no? En muchos casos. Gracias. Sandario. Una pregunta concreta para que... ¿Cómo asumir esa devolución de responsabilidad a los trabajadores, en particular a las empresas, a los hogares, que la reestructuración ineludible de muchos servicios públicos de hecho implica, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, yo creo que en estos momentos yo creo que hay que hablar con mucha claridad y con mucho realismo, y cada uno tiene que asumir pues esa responsabilidad que le toca, ¿no? Para sacar adelante una situación en la que hay que hablar con realismo de ella y hay que pedir a cada uno el esfuerzo que le corresponde, ¿no? Entonces, yo he comentado antes que la situación económica exige reformas a fondo, que quizá no hemos sido capaces de afrontar durante estos últimos 3 o 4 años, y que la situación no puede durar más, ¿no? Es decir, vamos a ver, las reformas laborales, que son las que de alguna manera enmarcan toda la realidad económica del país, necesitan una revisión urgente, y además afrontarla con valentía y con realismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que la sociedad en estos momentos demanda, y que obliga también a explicar los porqués de la situación con ambición, con realismo y con disposición de afrontarlas a tope, ¿no? Yo, si me permites, a mí me parece que las reformas que hay que hacer son de mucho calado y exigen un cambio de mentalidad esencial. No hemos tocado, por ejemplo, el tema de pensiones, pero yo creo que con el alargamiento de la edad de vida, la esperanza de vida, tenemos que configurar la sociedad de forma que la gente pueda trabajar, yo diría hoy por hoy, por lo menos hasta los 70 años. Y yo diría un poco a lo bestia, por lo menos 10 años antes de morirte. O sea, esa idea que ves de la gente que se pretende jubilar y estar chupando del bote
desde los 50 años hasta que se mueran a los 90 y tantos. Bueno, es que eso es inconcebible. Yo por eso, o sea, la idea es atractiva, ¿eh? La idea es atractiva. No, es que, claro, ese chollo matemáticamente es imposible. Pero claro, al mismo tiempo tenemos una tasa de paro del 23%, con lo cual la reforma que hay que hacer es de tal calibre. Yo creo que se podría concebir, pero de nuevo, Antonio hablaba antes de la seguridad jurídica y a mí la verdad es que es un tema que a mí me parece controvertido, porque en una situación de crisis económica es que no hay derechos adquiridos. Hay que hacer, hombre, algunos sí, el pago de la deuda pública y tal, pero hay que decir, mire señores, estamos en una situación donde sumamos la totalidad de los derechos de los 47 millones de españoles y esto no da. Porque el jurista, yo soy jurista y también economista, y el jurista tiene a ver la situación individual, el derecho individual, el derecho subjetivo, la expectativa, pero claro, el economista sabe que hay que sumar y hay que ver si la suma de los derechos sagrados de los 47 millones de españoles son viables. Porque si todos tenemos más derechos de lo que estamos dispuestos a satisfacer, aquello no cuadra. Entonces, hay muchas expectativas de derecho, jubilarse con y la pensión, y yo creo que no, que hay que hacer unas reformas de forma que la economía sea viable de forma sostenida. Los cambios demográficos son de tal naturaleza que tenemos que organizar la vida de otra forma. Ayer se decía con razón que uno de los mayores disparates que ha habido ha sido la jubilación anticipada de mucha gente, ¿no? Yo en algún caso, y lo dije cuando era presidente de la CNMV, tenía gracia, por ejemplo, en el Código Unificado de Buen Gobierno, yo creo que con razón, no pusimos ninguna recomendación sobre el límite de edad a los consejeros, y no lo hicimos en parte por los argumentos que eran muy persuasivos del presidente de un banco que tenía 72 años. Y yo decía, oye, son argumentos muy persuasivos, pero ¿por qué habéis estado prejubilando a gente a los 50 años? Insensatos. ¿Por qué no te aplicas a ti mismo, por qué no aplicas a los demás el criterio que te estás aplicando a ti mismo, ¿no? Y yo creo que eso demuestra que la reforma del mercado de trabajo tiene que ir más allá de los temas que abordamos ayer, negociación colectiva. Hay otro tema, no hemos hablado, el tema de diversidad de género, muchas cosas. Por ejemplo, la falta de productividad del sistema de horarios que tenemos en España es otra de las cosas tan manifiestas. La verdad es que yo en el despacho la gente mete horas por un tubo, pero a veces podíamos meter menos horas y ser más productivos. O sea que hay que hacer una reforma global realista y sin tabúes ni problemas de corrección política. Yo creo que a la gente le gusta, en el fondo, que el que tiene una función pública, sea político o sea comentarista, diga las cosas con realismo y sin tapujos, porque cuando a la gente le cuentas la verdad, pues yo creo que le transmites confianza, mientras que si estás siempre censurando lo que realmente piensas, eso genera desconfianza y no es bueno, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos 3 preguntas de la sala que voy a transmitir a cada uno de los ponentes respectivamente, ¿no? Pido una respuesta rápida para que en muy pocos minutos podamos ya dar paso a los actos de clausura de esta 7ª edición de Foro Burgos. Para Antonio Cornadó, una pregunta dice, ¿qué oportunidades pueden ofrecer las empresas a los jóvenes para que no se vayan al extranjero? Hoy en día, tal como están las cosas, honestamente no demasiadas, porque además hay un tipo de legislación, o sea, todo favorece a que el tipo de contratos, las oportunidades, etcétera, sean, digamos, muy de cortito plazo, ¿no? Quizás Sandalio sabe mucho más de esto, ¿no? Pero me gustaría ser mucho más optimista, pero realmente gente con valor, vamos a ver, gente con valor, con valía, yo creo que va a tener hueco en los sitios. Sí, pero estamos viendo lo contrario. Hay gente muy valiosa que no encuentra, ¿no? O sea y en realidad hay oportunidades, pero quizá lo que hay que pedir también es un poquito de paciencia, ¿no? No sé si una gente que está buscando su primer empleo es capaz de tener paciencia y diversificar, tener un currículum, buscar alguna primera experiencia. Es decir, yo honestamente en esta cuestión no puedo ser muy optimista, ¿eh? Me da mucha pena, pero es así.
Pero yo creo que irse al extranjero no es ninguna tragedia. No. Es muy duro, pero yo es que por eso, de nuevo, también hay una cierta mentalidad proteccionista que vemos como una tragedia. Irse al extranjero es durísimo, pero es que a lo mejor es necesario, con lo cual yo cuando veo que hay gente que se va al extranjero, me parece que es una forma del mecanismo de ajuste. El programa Españoles en el Mundo, yo lo sigo religiosamente, me gusta, y es de esos que dice, oye, que el mundo no se acaba ni en Burgos, ni en Castilla-León, ni en España, y yo se lo digo a mis hijas, oye, es que vuestro mercado es cuando menos la Unión Europea. Sí. Pero a lo mejor os debéis plantear horizontes más lejanos, ¿no? En esta parte es así, yo estoy de acuerdo. Es decir, que igual que estamos en mercados globales, a la hora de productos y de servicios, lo mismo. Y además hay que tener esa mentalidad. Yo creo que esto de vivir en la ciudad donde, estudiar en la ciudad donde has vivido y trabajar en la ciudad donde has estudiado, me parece que es una equivocación. Esto es del siglo XIX, no es del siglo XXI, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es el factor este de los recursos que estamos invirtiendo en gente que al final se va a ir fuera y eso me da mucho coraje, porque es que estamos desperdiciando un capital humano muy importante que seguramente nos hará falta aquí. Bueno, a lo mejor vendrán después escandinavos aquí, ¿no? O sea pero estas cosas que dices, joder, si estás invirtiendo recursos, personas, esfuerzo, etcétera, en algo que luego se te escapa, ¿no? Y es una lástima. Muy bien. Una pregunta para el profesor Gómez. ¿Qué lógica económica tiene la indemnización creciente con el tiempo para los despidos? ¿No basta con asegurar las prestaciones por desempleo? Jope, vaya pregunta, tú. Bueno, para 2 minutos. Vamos a ver. Repíteme, por favor. ¿Qué lógica económica tiene la indemnización creciente con el tiempo para los despidos? ¿No basta ya con asegurar las prestaciones por desempleo? Bueno, vamos a ver. En estos momentos tenemos en España un sistema de desempleo muy importante, de 2 años, que yo creo que, no sé, que a veces se toma casi como un derecho que tienes que agotar los 2 años y punto. Es un tema importante que hay que abordar, ¿no? Pero la verdad es que no sigo a ver... Yo creo que no son redundantes una indemnización por despido y una prestación por desempleo. Una indemnización por despido y una... prestación por desempleo. Pues yo creo que en España en estos momentos existen las dos cosas. Sí, pero no es excesivo ese tratamiento. Entiendo que... Si me permites, desde el punto de vista económico hay la teoría de las inversiones específicas. A medida que uno se consagra a una empresa, va invirtiendo parte de su capital humano en esa empresa y no siempre es trasladable a otras, con lo cual ahí se está haciendo uno vulnerable a un potencial despido, lo cual justifica el que esa indemnización sea creciente. Ahí la idea del contrato único de FEDEA es una idea súper sana. Y en esta materia yo lo que creo, los grandes empresarios de las grandes empresas españolas tienen una responsabilidad porque dan un pésimo ejemplo en esta materia, porque son los que tienen unos blindajes contractuales mayores. Lo hemos visto con los escándalos en las cajas de ahorros, lo hemos visto en grandes empresas donde empresarios que además han tenido enormes fracasos se llevan una millonada de euros y claro, un sindicalista puede admitir una liberalización del mercado de trabajo cuando ve que gente que ha llevado a la ruina a sus entidades financieras se llevan un pastón cuando cesan en el puesto. O sea, yo creo que los empresarios ahí tienen que hacer un ejercicio de dar ejemplo social, estrategia, renunciar a sus blindajes y entonces yo creo que se podrá pedir a los sindicalistas que empiecen a aceptar las ideas del libre mercado, ¿no? Sí, bueno, sobre el tema de la contratación y del contrato único, yo me atrevería a decir que tenemos en estos momentos, digamos, mecanismos que responden, si lo manejamos bien, de forma adecuada. A mi juicio nosotros tenemos dos causas, bueno, a mi juicio, que tenemos 2 causas de despido fundamentalmente en nuestro país, que son el despido por causas objetivas y el despido por causas disciplinarias, que tenemos, yo creo, mecanismos suficientes para poder responder a través del despido por causas objetivas para ajustar a la empresa a las circunstancias en las que nos encontramos, que hemos hecho ahí nos hemos convertido en un conflicto tremendo a la hora de hablar de las indemnizaciones por despidos de 45 días, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso hay que abordarlo con total claridad,
Es decir, la empresa tiene unas necesidades determinadas de reducir plantilla que están contempladas en los despidos por causas objetivas, y ahí están. Despido por causas objetivas que nos llevan, como todos sabemos, si son procedentes a 20 días con el tope de un año de tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, a mi juicio, vamos, ¿no? Es decir, especificar muy bien cuáles son las causas de despido objetivo. Creo que todo lo que sea mejorar en la precisión para que los jueces no tengan demasiada capacidad de interpretación y tengan lo más ajustado posible ese tema, y luego ver que en los despidos por causas objetivas que sean improcedentes, todos sabemos que en estos momentos, dependiendo del contrato que tengamos, pues son 33 días o 45 días como despido improcedente. Bueno, yo creo que no hay que, en ese aspecto me gustaría pensar en que en vez de retocar los famosos 45 días por año de servicio, lo que había que tocar es mejorar las causas objetivas procedentes y las improcedentes, reducirlas en la indemnización que corresponda. Muy bien. De tal manera que tienes por un lado 20 días de despido objetivo procedente, situarlo en 30 días, por ejemplo, el despido improcedente, con lo cual el despido por causas disciplinarias no se tocaría para nada. Entonces, yo creo que hay que reforzar y ampliar ese tema. Muy bien. Tengo un par de preguntas más, pero lo vamos a dejar aquí. Me piden ya que demos paso a la parte final de clausura de esta sesión. Muchas gracias y a vos.